Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Mis hermanos queridos, un feliz sábado. Les saluda su pastor Homero Salazar, ya dispuestos y listos para poder hacer nuestro repaso de la lección de escuela sabática. ¿Ya vieron que me corté el pelo? Bueno, tuve el privilegio después de casi dos meses, así que fui a la peluquería para ponerme más bonito estar delante de ustedes. Bueno, vamos a empezar nuestro repaso de este trimestre tremendo en el que estamos estudiando el gran tema de cómo interpretar la Biblia. Y por supuesto, nuestra semana, el tema fue idiomas, texto y contexto. Así que vamos a orar y empezamos nuestro repaso de la lección para este día. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu bendición, gracias por cuidar de nosotros a pesar de todo lo que el mundo está viviendo. Señor, estoy aquí dispuesto para compartir con mis hermanos el repaso de nuestra lección, pero a la vez también, Señor, quiero una vez más poner delante de ti, interceder, sobre todo por aquellas personas que están sufriendo. Oh Dios de los cielos, ten misericordia de nosotros. Ven, sana nuestra tierra, si es tu voluntad, Señor. Y permítenos, oh Dios, aferrarnos a la fe, aferrarnos a tu palabra y a tus promesas, y saber que tú tienes el control de todo. Guía nuestros pasos ahora en este repaso, y oramos por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos pues profundizando un poco más acerca de cómo sacarle mayor provecho a este maravilloso libro sagrado que es la Biblia. Y por supuesto, no hay ninguna duda de que para poder sacarle el jugo, poder aprender mucho más de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, es necesario tener de alguna manera el recurso de un método que nos ayude a interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y por eso nuestra conferencia general, pues siempre a nivel mundial, trata de que periódicamente refresquemos nuestra mente con relación a lo que significa la hermenéutica, el método de interpretación de la Sagrada Escritura, ya que ese libro de los libros es el libro de cabecera de todos los cristianos. Yo imagino que también es el libro de cabecera tuyo y es el mío. De aquí salen todos los mensajes, los sermones, las predicaciones, los estudios bíblicos, toda enseñanza que tiene que ver con el Evangelio sale de este libro maravilloso. Y es por eso que respetándolo, admirándolo, amándolo, debemos también reconocer que necesitamos ser fieles a lo que la palabra de Dios nos dice. Y para eso necesitamos pues el método de interpretación, la hermenéutica, como un recurso para poder hacer las cosas correctamente. Muy bien, en nuestra lección se nos habló acerca de los idiomas, pero yo quería simplemente hacer algo para recordarles lo que tiene que ver con este tema de la hermenéutica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos que es fundamental el que desarrollemos algún método, alguna forma, un sistema de poder interpretar la Biblia. Lo dije anteriormente, sí, podemos leerla, podemos sacar muchas cosas básicamente de la Biblia para nuestra enseñanza, para que nuestros valores se fortalezcan, para poder entender el plan de redención y poder comunicar inclusive este evangelio a otros. Pero al haber tantas ideas y tantas interpretaciones muchas veces distintas de lo que realmente originalmente quiso decir el autor, y de alguna manera tratar de sacar el principio para aplicarlo a la actualidad, pues necesitamos ser cuidadosos y necesitamos entender que los métodos de interpretación son sumamente importantes. La Biblia fue escrita en diferentes
idiomas, por lo menos son 3 los idiomas. Ya hablamos de arameo, en el Antiguo Testamento hay partes del Antiguo Testamento escritos en arameo, un idioma muy antiguo. El hebreo, que es la misma palabra hebreo, el pueblo hebreo viene de la palabra, de la raíz del nombre Abraham. Allí tenemos también una cantidad de principios que tienen que ver con ese idioma antiguo, que es el hebreo. Y por supuesto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y ya en algún momento yo les mostré un poquito la Biblia en hebreo, la Biblia en griego, y sin duda alguna pues hay que tener la paciencia y el tiempo para poder estudiar esos idiomas. Y a algunos nos cuesta tanto el inglés a veces, pero gracias a Dios tenemos hoy muchos recursos, inclusive en la computadora tenemos un gran servicio que presta Logos, que tiene muchísimos recursos para poder entender, comprender mejor a veces las palabras de la Biblia en su contexto original, cómo han ido cambiando los significados y cómo podríamos aplicarlos mejor para nuestro tiempo sin perder de vista lo que el autor quiso decir. Y vamos a llegar allí. Pero entonces, nuestra lección nos mostraba que no solamente estos 3 idiomas, arameo, hebreo y griego, sino que también la Biblia, gracias al poder de las traducciones y a la bendición de la imprenta, la Biblia fue siendo traducida a muchísimos idiomas. Obviamente nos encontramos con ahí algunos problemas en el proceso de interpretación. Muchas veces en los que necesitamos, al traducir una palabra a otro idioma, necesitamos conocer un poco más cómo hacerlo de tal manera que se pueda traducir correctamente. Yo estoy acordándome ahora, por ejemplo, la Biblia traducida al guaraní. Yo trabajé unos 14 años entre el pueblo guaraní en Paraguay, 14 años allí empecé mi ministerio, y yo recuerdo el idioma guaraní es un idioma precioso, muy dulce, y recuerdo que alguna vez escuché a un pastor que hablaba perfectamente el guaraní porque era de allá, y allí se habla mucho el guaraní más que el español, aunque el español es un idioma importante, pero el pueblo guaraní tiene una cantidad de palabras interesantísimas. Por ejemplo, ñandeyara tapenderobasá. Yo me acuerdo, ñandé significa nuestro, yara significa dueño, ¿ya? Y las otras palabras significa que nuestro dueño te bendiga. Pero yo decía, ¿pero por qué ñandeyara? Resulta que el nombre que se encontró en el idioma guaraní para Dios, para expresar el nombre de nuestra divinidad, para expresar lo que nosotros usamos en español como Dios, ellos, la palabra que usan es ñandeyara. Ñandeyara, sí, sabemos, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Jehová, pero ellos para decirle a Dios, Dios como nosotros decimos en español, ellos usan esa palabra, ñandeyara, que significa nuestro dueño. Ñande, nuestro, yara, dueño. Me pareció interesantísimo. Bueno, así los traductores, los intérpretes, los que han traducido la escritura, han tenido a cada idioma, le han tenido que buscar las palabras que puedan expresar lo que realmente el texto bíblico quiso expresar. En nuestro informe, en la lección de escuela sabática de esta semana, nos decía que 6.000 idiomas existen en el mundo, idiomas, dialectos, variaciones, pero 6.000. Y la Biblia completa ha sido traducida a 636 de esos idiomas. Imagínense cuánto falta, y hay todavía, según nuestra lección, faltan descubrir muchísimos más idiomas. Gracias a Dios el Nuevo Testamento fue traducido por lo menos a 3.233 idiomas. Hay muchas personas que están leyendo el Nuevo Testamento. El informe que nos dio nuestra lección es que el 95% de la población mundial puede, por lo menos hoy,
gracias al trabajo que han hecho las Sociedades Bíblicas Unidas, pueden leer por lo menos el Nuevo Testamento en su propio idioma. Así es que se calcula que 1.500 millones de personas no cuentan con la palabra de Dios. Ahí yo me remonto un poco a Romanos. Ya, ¿cómo creerán si no han oído, si no han leído? Y ahí está nuestra misión. Aún así, habiendo tanto acceso a la Biblia, inclusive en nuestros celulares nosotros tenemos versiones maravillosas de la Biblia y los podemos tener a disposición nuestra. ¿Cuánta gente no lee la Escritura? Y ahí está nuestra misión. La misión nuestra es compartir la palabra de Dios, compartir este mensaje con muchas personas que aún teniendo acceso a la palabra no la leen. No sé si la gente ahora lo que más hace es ver cosas con movimiento, se aburren en la lectura. Tal vez habría que empezar a enseñar cómo disfrutar realmente de la lectura. Pero tenemos nosotros la gran ventaja de que se ha avanzado muchísimo y sociedades bíblicas nos permiten a nosotros poder tener a la mano Biblias. En mi ministerio, aquí como evangelista en la conferencia, yo soy un convencido de que la mayor bendición para nuestras iglesias es poder proveerles Biblias y lecciones bíblicas para que cada persona, cada hogar pueda tener una Biblia y de esa manera, y en su idioma, obviamente inglés, español, en el idioma francés, portugués, que puedan conocer a través de ella este maravilloso plan de redención. Muy bien, también la lección esta semana nos habló acerca de cómo entender la Escritura. Nos dio algunos consejos de cómo hacer para entender la Escritura. Definitivamente la Biblia tiene, como ya lo habíamos mencionado antes, un tema principal, una unidad en un tema principal. Es el plan de redención. Dios queriendo redimir. Y esta es la carta de Dios con esta buena noticia. Por lo tanto, entonces, la Escritura la tenemos que ver desde la cosmovisión del plan de redención, desde la cosmovisión de la esperanza, desde la cosmovisión de la buena noticia que la Escritura trae para nosotros. Y aunque no podemos entender el griego, el hebreo o el arameo, los idiomas originales, gracias a Dios tenemos recursos que nos ayudan a entender la Biblia de una manera mucho más sencilla y práctica para nuestra vida. Segundo Timoteo 3, 16 y 17 nos hace recordar lo que ya habíamos nosotros estudiado durante esta semana y dice la palabra de Dios. Voy a leer solamente el verso 16. Pues toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea, nos guía, nos orienta, para redarguir, o sea, nos permite, nos da herramientas para defender la verdad, para corregir, de alguna manera sus valores absolutos nos van orientando para poder vivir vidas felices y para instruir en justicia. O sea, todo lo que hay en la Biblia es verdadero. ¿Cuál es el objetivo? Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, se logre la plenitud de una madurez espiritual en el discipulado con Dios para poder ser efectivos, eficaces en nuestra obra maravillosa que es la de compartir el Evangelio de Dios para este tiempo, que es un tiempo crucial. El mundo se ha preparado para recibir este mensaje. Bueno, entonces, otro punto que tocó la lección esta semana fue el estudio de la palabra bíblica y su significado. Y aquí es donde entra la hermenéutica. La hermenéutica nos habla de que nosotros debemos saber entender el significado de las palabras en el marco de
de su contexto próximo, que sería el capítulo, aunque antes no teníamos en la Biblia capítulos ni versículos, simplemente se colocó esto para poder buscar más rápidamente un texto y tener una mejor guía para que nuestra búsqueda sea efectiva. Entonces, el texto dentro de un contexto inmediato, dentro de un contexto general que es el libro del escritor bíblico. Recuerden que son 66 libros en la Biblia, 39 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, más de 40 autores. Cada autor escribió y con un objetivo y un propósito. Entonces el texto va a obedecer dentro del marco del propósito de su contexto, de su capítulo, de su temática principal, de acuerdo a lo que el escritor bíblico quiso indicar. Y eso, llegar a esas interpretación, a esa comprensión, pues se ha necesitado de todo un proceso llamado hermenéutica. Aquí yo tengo justamente uno de mis libritos, que es como uno de los libros que consulto. Este es un libro muy bueno, de paso se lo recomiendo, ustedes lo pueden comprar. Henry A. Bilkler, ya hermenéutica, está en español y tiene cosas muy interesantes. Yo estoy leyendo simultáneamente esto, y muy interesantes, y obviamente con algunas palabras más teológicas, más técnicas, pero que sin duda pueden ayudarte a tener un claro concepto de lo que es la hermenéutica. Entonces, las palabras son sumamente importantes. Aquí, por ejemplo, nos da un ejemplo acerca de la palabra paz en la Biblia. Vamos a estudiar brevemente esta palabra. Números 6:24 al 26. En Números 6:24 al 26 dice esta maravillosa bendición sacerdotal. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aquí la palabra paz en hebreo es la palabra shalom. Shalom, que significa paz. Pero cuando tú vas a buscar el significado de la palabra shalom, la traducción de esta palabra es amplia. Nuestra lección nos menciona esto y dice: esta palabra significa totalidad, integridad y bienestar. Imagínense ustedes, totalidad, integridad y bienestar. Es el contexto de shalom. O sea, que Dios te llene, te complete, que Dios te mantenga íntegro y que Dios te dé bienestar. Los hebreos se saludaban con Shabbat Shalom. Bueno, esta palabra es interesante. La bendición y la gracia de Dios nos mantienen en un estado de shalom. Es un estado, es una condición, que es un regalo de Dios. Entonces, hay significados interesantes. Cuando tú vas a la palabra paz, en griego ya es diferente, se amplía un poco más el concepto, eirene. Se amplía un poco más el concepto y tiene una connotación de orden. O sea, imagínense ustedes, cuando tú vas ampliando el concepto de la palabra, entonces, totalidad, integridad, bienestar e inclusive orden. Esa es la paz que Cristo nos quiso dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Esa paz viene de arriba. Es igual que la palabra sabiduría, yohmah, sentido común, madurez espiritual, inteligencia espiritual. Y esa sabiduría viene de arriba. Cuando tú vas a las palabras originales y las ves en su contexto, tú dices: wow, realmente es maravilloso. También tenemos palabras interesantísimas que no significan, aunque nosotros en el español las usamos como amor, significan de diferentes maneras en el idioma original griego, como por ejemplo ágape, fileo, el amor filial, eros, el amor, el atractivo entre un hombre y una mujer, el esposo y la esposa.
Son diferentes. Entonces, todo eso, cuando tú vas conociendo el significado, va enriqueciendo el mensaje de la Biblia, y a la vez vas respetando lo que originalmente quiso decir el autor. Por eso es muy importante estudiar las palabras. Hoy tenemos muchísimos recursos, diccionarios bíblicos, léxicos bíblicos, concordancias bíblicas que nos ayudan a encontrar, y tenemos en computación, en internet inclusive, el acceso para encontrar el significado. Y a veces es importante ver qué significó esa palabra y cómo fue evolucionando con el tiempo de acuerdo al contexto cultural, y cómo se puede aplicar esa palabra hoy. Es mucho, ¿verdad? Pero a la vez es maravilloso. Muy bien, también se habló de un método. La Biblia tiene un método interesante para poder destacar cosas importantes, y nos dio el ejemplo de Génesis 1, 26 y 27, o sea, la repetición de las palabras. Esto se da en el idioma hebreo. La repetición de las palabras permiten que tú puedas entender hacia dónde realmente quiso el autor ir. Por ejemplo, hablamos de la repetición en el hebreo. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Tú conoces, aquí aparece la palabra bará, crear, varias veces. Mira lo que dice aquí. Dice el verso 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí aparecen 3 veces la palabra crear, la palabra bará. Lo que está mostrándonos de esta manera el escritor es que está tratando de enfatizar justamente un atributo de Dios, que en este caso es como que Dios es el creador de la humanidad. Entonces, también nos da un ejemplo en Isaías 6, 1 al 3. Vamos a ir rápidamente a Isaías 6, 1 al 3. Mira cómo repite aquí las palabras, ya que el escritor está tratando de resaltar una cualidad divina. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos entonces la repetición de esta palabra. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando uno de los atributos maravillosos de relación de Dios con nosotros: su santidad. Esto que está haciendo la Biblia, que muchas veces lo vemos en diferentes pasajes, nos van mostrando que el autor tenía el objetivo de resaltar cualidades, o resaltar la idea de lo que él quería decirnos a través del pasaje bíblico. Realmente es maravilloso. Dentro del marco de la hermenéutica bíblica, el estudiar estos elementos de la gramática, de la manera como se expresaron los autores originalmente, nos permiten comprender muchísimo mejor el objetivo y el propósito que ellos querían, para que podamos entender las cosas a nuestro alcance. Muy bien, vamos entonces al contexto. Texto y contextos. Las palabras es otro punto también de esta semana. Las palabras en la Escritura siempre se dan en un contexto, no están solas. Vamos a utilizar, por ejemplo, el ejemplo de la creación. Fuimos a Génesis capítulo 1, vimos el verso 27, donde vimos que se repitieron 3 palabras. Creó, vará, Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora vamos a detenernos en la palabra Adán, que es la palabra hombre. La palabra Adán. Nuestra lección nos muestra que Adán, esta palabra que es en forma genérica tanto para el varón y para la hembra, dentro del contexto de la creación. Ahora, cuando cambiamos, vamos al capítulo 2 y el verso
7, esa misma palabra, Adam sería, se aplica ahora solamente al varón. Noten lo que dice, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, así como la palabra Adán aparece en un pasaje específico al comienzo para hablar genéricamente en el contexto de la creación, ahora se encuentra en un pasaje específico de este relato de la creación, pero la única diferencia en el énfasis es que en uno es una visión general y en este pasaje se está específicamente hablando de la creación del varón. De paso, Adán, que es el nombre que tenemos del primer hombre de esta tierra. Así, más o menos, la Escritura nos va dando pantallazos y la interpretación bíblica va pudiendo ser mucho más efectiva y vamos comprendiendo mucho mejor lo que el Señor nos quiso decir. Tenemos entonces texto, contexto, el inmediato, el objetivo del libro, y entonces tenemos el mensaje específico que el escritor quiso darnos. Normalmente ese mensaje suele venir en grandes unidades en la escritura, que son los que llamamos libros en la Biblia, los libros de la Biblia. Se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, dice nuestra lección, otros eran compilaciones, como los Salmos. Hay libros que son históricos, como Primero y Segunda de Reyes, y hay cartas a varias iglesias, como las que escribió el apóstol Pablo, epístolas con objetivos específicos para personas específicas. Cuando intentamos nosotros comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante que conozcamos el autor, el entorno y a quienes se atribuyen los libros de la Biblia. Eso es muy importante. Muchas veces no se encuentra a quién atribuirle tal o cual libro, tal o cual literatura. Y entonces hay diferentes posiciones teológicas, pero en la mayoría de los libros, los eruditos, los teólogos, están de acuerdo con la autoridad y la autoría de ese libro. Por ejemplo, el Pentateuco, conocemos perfectamente que es Moisés quien escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Y así cada uno de los libros. Por ejemplo, nosotros tenemos los libros del apóstol San Pablo, tenemos todas las epístolas de Pablo a los romanos, a los gálatas, pero cuando llegamos a Hebreos, por ejemplo, Hebreos, y ahí dice, pero es Pablo, la forma de escribir, se tiene algunas dudas con respecto a eso, y entonces se tiene que hacer la consulta, se investiga, se evalúa de tal manera que se pueda llegar a una conclusión. Aunque algunos no están de acuerdo con eso, pues nosotros entendemos que la epístola de los Hebreos fue escrita por el apóstol San Pablo. Y así, en nuestro crecimiento espiritual de lo que es la hermenéutica, podemos ir llegando a algunas conclusiones importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el mensaje, el texto limpio, dentro del contexto, dentro de un libro, dentro de un propósito y en un idioma que nosotros podamos entender para poder interpretar la Escritura. Bueno, mis hermanos queridos, es mucho lo que dice nuestra lección, pero voy a quedarme con una última cita, que es la que escribe en El conflicto de los siglos Elena de White, que nos puede ayudar muchísimo a entender la manera como Dios comunicó su palabra a través de los seres humanos que la escribieron, para que nosotros podamos crecer en la fe. Dice, en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de la voluntad. Son la norma de carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios
su voluntad a los hombres por medio de su palabra, no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos y para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a la de la palabra. Bueno, vamos a cerrar nuestro repaso, no sin antes decirles que ¿para qué todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? Pues todo esto sirve para que podamos nosotros comunicar el Evangelio, la palabra, la verdad, a muchos otros que no la conocen. Es verdad, son muchos libros, son 66 libros, es verdad, escritos por diferentes autores, con tópicos diferentes, pero tienen una unidad especial, en un tópico especial, que es el plan de redención. Es la manera como Dios ha hecho para poder redimir a esta raza caída. Aquí en la palabra de Dios tenemos esa carta maravillosa, también profética, con todo lo que sucederá en el cierre de esta historia. Hacemos bien en estudiarla, en entenderla y en echar mano de los recursos que tenemos para poder interpretarla correctamente. Hoy estudiamos entonces, repasamos idiomas, texto, contexto, para que podamos hacer de la palabra de Dios nuestra guía, nuestra luz y nuestra práctica de todos los días. Nos veremos la semana que viene para el repaso de la lección número 8. Aquí nos encontramos. Vamos a terminar con una oración. Bendícenos, Señor, y permítenos, oh Dios, entender, comprender que es importante tratar de buscar el propósito, la razón por la cual el escritor bíblico escribió lo que escribió. Tratar de ser lo más cercano a esto. Sé que hay muchos recursos y que tal vez no todos los puedan utilizar, pero permítenos, Señor, a los que predicamos tu palabra, guiar, orientar y sobre todo, en este maravilloso plan de redención, a cada uno de nuestros hermanos y a cada uno de nuestros amigos, a quienes predicamos tu palabra, con el fin de que conozcan a Cristo nuestro Señor. Oramos por tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.